Empezamos entonces. Buenas noches a todos. Gracias Gonzalo, gracias Darío García, gracias Marcelo Rodríguez por haberme invitado a participar de estos encuentros. Mi nombre es Diego Martínez, soy médico de planta del servicio de emergencias del Hospital Castro Rendón, en la provincia de Neuquén. Nuestro hospital Hola, es el buenas hospital tardes. más complejo de la provincia y recibimos pacientes de toda la provincia y de provincias cercanas, más que nada Río Negro, incluso La Pampa. Hoy hemos recibido pacientes de La Pampa. El hospital cambió toda su distribución, su disposición de camas, de personal para estar preparados para el COVID. Tenemos todo un sector que se llama ahora sector COVID. Nosotros en la guardia recibimos pacientes que tienen criterios diagnósticos, pacientes sospechosos. Los pacientes ambulatorios los hisopamos y en conjunto con epidemiología se decide si vuelven a su casa a hacer cuarentena o si se internan. Los pacientes más graves pasan directamente al área de COVID o terapia intensiva, pero a veces pasan también por nuestra guardia. Por eso tenemos que estar atentos a qué cuadros podemos llegar a ver acá en el servicio de emergencias. Me convocaron hoy para hablar de complicaciones cardiovasculares en el COVID. Uno siempre piensa en el cuadro respiratorio, porque lo que más leemos, lo que más oímos en noticias, en comentarios de colegas, pero hay que pensar la parte cardiovascular, que es muy importante. Para ordenarnos un poco, vamos a repasar durante el desarrollo de este encuentro qué es el COVID, qué manifestaciones clínicas podemos encontrar, cuáles son los signos de afectación cardiovascular, cómo vemos un paciente con COVID con afectación cardiovascular, cuándo pensar en miocarditis, ahora van a ver por qué hablamos de miocarditis, y un super resumen del tratamiento. Acá a modo de recuerdo cuando empezó la pandemia, cuando se declaró la pandemia, aunque en realidad en diciembre fue que se describió este virus por primera vez. Sabemos todos que entra al organismo por medio de las vías respiratorias, sabemos que es un virus ARN, y lo que más nos tiene que llamar la atención, lo más que tenemos que recordar, es por dónde entra. El virus se une a los receptores de enzima convertidora de angiotensina, y estos receptores están en gran parte en el pulmón, pero también en el corazón y en el endotelio vascular. Los síntomas en pacientes son respiratorio en un gran porcentaje de pacientes. En un 5% más o menos va a haber cuadros mucho más graves, que son los que vamos a poder llegar a ver nosotros. Me pasé una, perdón. Para el encuentro de hoy lo que nos importa es esto. En China, que es donde más experiencia tuvieron por haber empezado ellos con la pandemia, se describieron casos de pacientes que consultaron directamente por síntomas cardiovasculares. No tenían tos, no tenían fiebre, no tenían disnea, no tenían al inicio por lo menos un cuadro respiratorio evidente. Por eso también es importante pensar, nosotros cuando tenemos pacientes con factores de riesgo, por edad, por lo que vamos a ver, si no estamos en presencia de un paciente COVID, aunque no tenga ningún cuadro respiratorio. Como decíamos recién, un 5% más o menos son los pacientes más graves y que van a requerir internación en terapia intensiva por causas graves como distrés, insuficiencia respiratoria, cardíaca, shock, fallo multiorgánico. Al final de todo les puse el recuerdo de tratamientos, principalmente hidroxicloroquina y acitromicina, que también pueden dañar al paciente. Entonces tenemos un paciente que está agredido por la acción directa del virus, agredido por la reacción inflamatoria propia y agredido por el tratamiento que nosotros le damos. Estas diapositivas tienen muchos números, pero las puse así remarcado para que veamos cómo hay, según qué trabajo uno vaya a leer, vamos a ver distintos porcentajes de factores de riesgo. Pero todos hablan de hipertensión arterial, de ACV, enfermedad cardíaca. Fíjense que eso es muy importante. Los pacientes con problemas cardíacos previos son los más susceptibles a cuadros graves de COVID y son los que lamentablemente se mueren más. Otro dato muy importante, porque vamos a decir algo más adelante, es que se dan mayoritariamente en hombres. Y lo más importante es que si se dan en pacientes adultos, más de 60 años, el riesgo de muerte es mayor. Esto del porcentaje en hombres es muy importante. Hace poco leí un trabajo que no lo pude agregar
acá a la presentación, en el que un grupo de gente que está estudiando el COVID vio que pacientes tratados con espironolactona para afecciones como acné, en cuanto a la espironolactona como antiandrógenos, estos pacientes hacían cuadros menos severos que los demás pacientes. Lo que se está intentando entender de eso es que al inhibir la espironolactona, la acción de la testosterona, favorece que no haya una respuesta tan agresiva, inflamatoria del paciente. Y esto se correlaciona con que en los adolescentes o en niños que no tienen a lo mejor niveles tan altos de testosterona, los cuadros no son tan graves. No hay muchos datos de eso, pero bueno, es algo nuevo. Los predictores más graves, más fuertes de mortalidad fueron la edad. La edad es lo más grave. Después, presencia de dímero D, presencia de otros biomarcadores, como la troponina, por ejemplo. Y recordemos siempre que hay una facilitación de la coagulación. Hay un cuadro de facilitación de la trombosis, por eso hay mucha coagulación intravascular, y hay cuadros de trombosis. Trombosis que puede ser a nivel de venas, puede ser a nivel de coronarias, puede ser TEP. Se vio en muchos pacientes insuficiencia cardíaca, que la tenían antes y se descompensó más con el efecto del virus o que apareció durante la enfermedad. Acá les marco que la ecocardiografía muestra fallo del ventrículo izquierdo. También puede haber fallo del ventrículo derecho. La ecografía es muy importante porque nosotros en las guardias la podemos hacer. Ya vamos a hablar más de eso dentro de un rato. Podemos tener alteraciones del ritmo cardíaco. El paciente puede venir por palpitaciones, un paciente sano sin antecedentes cardíacos, o puede presentar taquicardia, bradicardia, arritmias graves, de tipo de taquicardia ventricular o torsión de puntas, y pueden tener muerte súbita. Un paciente con COVID, con arritmias malignas, con troponina elevada, nos debe hacer pensar en miocarditis. Hay muy pocos casos de pacientes que hacen directamente un síndrome coronario agudo, hacen un infarto agudo de miocardio. Se entiende que estos son pacientes que ya tenían alguna placa de trombosis en sus coronarias y por la acción inflamatoria del mismo virus, o por la facilitación de la trombosis, o por la hiperdinamia en pacientes que están sépticos, que están con fallo multiorgánico, eso puede favorecer que se tapen sus coronarias y se infarten. Por suerte no son muchos casos. A raíz de todo esto que estamos hablando, se propone ahora nombrar un nuevo síndrome, que es el síndrome cardiovascular agudo por COVID. Estos pacientes tienen características especiales y lo más frecuente de encontrar va a ser fallo cardíaco, arritmias ventriculares, inestabilidad hemodinámica en pacientes que no tenían patología coronaria previa. Ahora uno puede pensar, ¿cómo yo sé si no tenía patología previa? Uno va a suponer que el paciente era sano de su corazón si es una persona joven. En pacientes añosos ya generalmente hay algún fallo previo, hay alguna patología crónica previa. Lo que nos tiene que llamar la atención es que son pacientes que rápidamente se descompensaron. Un paciente que se infarta a los 60 años, tal vez ya venía con síntomas, ya venía con algún cuadro clínico, con estudios previos que no estaban normales. Estos pacientes con COVID o estaban mal crónicamente y se descompensan muy rápidamente, o no tienen antecedentes y vienen con enfermedades muy graves. Ese dibujito era para recordar lo importante de la inflamación en el músculo cardíaco. La American Heart está proponiendo hablar del síndrome cardiovascular agudo por COVID, que sería secundario a miocarditis, a citoquinas, a mediadores inflamatorios. Es muy importante que cuando tengamos un paciente con un cuadro cardiovascular agudo por COVID, lo manejemos de forma interdisciplinaria. Acá sería el emergentólogo el que recibe al paciente y trata de interpretar qué es lo que está pasando, y después, internado en terapia intensiva, tendría que ser controlado por el intensivista, por el infectólogo y por el cardiólogo, todos juntos. Dentro del cuadro cardiovascular secundario a COVID, lo más importante, lo que puede llegar a matar al paciente, es la miocarditis. Ahora, yo les pregunto a ustedes que están conectados ahora, ¿cuántas veces, piénsenlo porque no los voy a oír, cuántas veces en el último año
pensaron, este paciente tiene una miocarditis. ¿Cuántas veces en los últimos 2 años, ustedes que trabajan en guardias, pensaron, mi paciente tiene una miocarditis? Yo creo que muy pocas o nunca. Los que más piensan en miocarditis son los cardiólogos y a veces los clínicos. Los emergentólogos no lo pensamos porque no tiene un cuadro clínico claro. En emergencias nos manejamos por síndromes y el paciente con miocarditis va a tener un síndrome de fallo cardíaco agudo. Fíjense que acá en esta definición, la definición es histológica. El gold estándar para el diagnóstico de miocarditis es la punción biopsia de miocardio y no estamos biopsiando a todos los pacientes que vienen a la guardia. Así que a nosotros nos queda solamente pensar en miocarditis cuando tenemos un cuadro clínico con un fallo ventricular izquierdo severo, que podemos pensarlo en pacientes que venían con una miocarditis crónica, se descompensó o que no tienen ningún antecedente de nada. En el contexto de la pandemia por COVID tenemos que pensar en pacientes con factores de riesgo, con fallo de bomba muy grave, que se desarrolló en 1 o 2 días, que lo pone muy grave al paciente, muy chocado, debemos pensar que puede ser una miocarditis por COVID. Las cosas de la miocarditis en general, fuera del COVID, que nos ocupa ahora, son montones. Yo no puse la lista porque son muchísimas. Hay secundarias a hongos, a parásitos, a drogas, a tóxicos, a montones de cosas. Dentro de las infecciosas, las que más vamos a encontrar en adultos son las virales. Entre las virales, los virus respiratorios. Las miocarditis se ven mucho en gente joven, sana, 18, 20, 25 años, que hacen un cuadro que parece un síndrome coronario o un fallo agudo de bomba, en chicos completamente sanos previamente, con antecedente de enfermedad viral unos 10 a 14 días antes. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente el tratamiento es de sostén, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Se pueden probar, hablo de las miocarditis en general, antivirales como pensamos que son virus, inmunoglobulinas, todas estas drogas que están acá. De las que ven acá, fíjense que se habla de inhibidores de la enzima convertidora y antagonistas del receptor de angiotensina. Después vamos a hablar 2 palabritas de eso dentro de un rato. Cuando el paciente se presenta con insuficiencia cardíaca, el tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca en general, no hay un tratamiento específico para la secundaria a miocarditis. Aparte, los pocos datos que hay están basados en modelos de estudios de animales, así que muchos no sirven. Como último tratamiento, parece gracioso decir el trasplante cardíaco. En pacientes crónicos, uno puede ir preparando al paciente y poniéndolo en lista de espera para llegar a un trasplante. En agudo, cuando el paciente está tan grave que no responde al tratamiento farmacológico, se puede intentar conectarlo a un balón de contrapulsación o a un sistema de circulación extracorpórea. Eso, por supuesto, no lo tenemos en todas las guardias, por eso es importante que el emergentólogo interprete al paciente de entrada para poder pedir asistencia con cardiología y derivarlo a un lugar con hemodinamia donde pueda tener esta oportunidad el paciente. Las arritmias generalmente mejoran solas cuando pasa la fase inflamatoria, se tratan como todas las arritmias. Las más graves serían el bloqueo AB de segundo grado o un bloqueo de tercero, y a veces es necesario colgar un marcapaso transitorio hasta que mejore la arritmia, o un desfibrilador. El desfibrilador va a ser más que nada en miocarditis severas y crónicas, como el Chagas, por ejemplo. El electro, vamos a ver alguno dentro de un rato, no tiene un patrón característico, pero sí hay que pensar que hay muchas alteraciones. Tiene cambios en la onda P, en el PR más que nada, que puede estar descendido, en el QRS, que puede estar ensanchado, puede tener alteración del QT, prolongación del QT, alteraciones en el ST y en la onda T. Son muchas cosas que si uno mira el electro se asusta pensando en algo coronario, pero no termina de interpretar qué es lo que está pasando. No responden a un vaso o a 2 vasos tapados. Es un electro muy raro que nos tiene que hacer pensar que está pasando esto. Los pacientes que andan peor son los que tienen alteración en el QRS y, por supuesto, arritmias graves, arritmias ventriculares graves. Acá hay un ejemplo. Si ustedes miran todos los ST, están elevados. Si yo miro rápido esto, puedo pensar en una pericarditis. Tal vez le falte un poco la formita del ST elevado para pensar en pericarditis, pero pienso en algo que está afectando todas las caras. En este electro, si lo miro con atención, voy a ver el PR, en cara inferior más que nada, que está descendido. Tiene una pancita hacia abajo. Eso no es normal. El PR tiene que estar nivelado con la línea de base previa. La parte de acá tengo de 1 muy alto, B1 muy profundo, B6 muy alto. Esto puede interpretarse como hipertrofia del BI. Tengo T negativas. O sea que es un electro que no es claro qué es lo que está pasando. Por supuesto voy a pensar miocarditis en el contexto del paciente. Ahora,
Diego, volvamos a miocarditis por COVID, ¿cuándo la pienso? No pienso en un paciente que tiene diagnóstico positivo de COVID y que empeora, o en un paciente que es sospechoso y hace un cuadro cardíaco, insuficiencia cardíaca muy grave, muy rápido. Pacientes que en un día, 2 días se ponen muy mal. Puede ser un paciente que viene de un centro de menor complejidad, lo deriva a nuestro hospital, o alguien que viene directamente de su casa. Esto es un artículo del Lancet que se hace poquito, mayo del 2020. Todo lo que estamos viendo es nuevo, porque antes no había nada sobre COVID. Me gustó esta imagen porque es un súper resumen de todo. En la tomografía o en la radiografía podemos ver infiltrados bilaterales, con condensaciones, con patrón de vidrio merilado. En el electro, fíjense que este es distinto del que vimos antes. Acá están marcando las flechas, alteraciones en la onda T, son todas negativas, no son muy profundas, esta tal vez sí, pero es todo diseminado, es un infarto de todo el corazón. Acá tenemos una foto de un ecocardio, estamos viendo cómo está engrosado el ventrículo izquierdo, cómo está engrosado el ventrículo, también puede un poco de hipoquinesia. Y en la resonancia, las flechas marcan que en ese lugar está aumentada la captación del contraste con gadolinio, que es lo que pasa en la inflamación del miocardio, en la miocarditis. Si anda este. ¿Qué podemos hacer en la guardia? Pienso que es una miocarditis. El electro no me sirve, pero me va a hacer pensar que es este cuadro porque es atípico. El cuadro clínico es un cuadro clínico muy rápido, de una presentación muy rápida, con mucho fallo de bomba. Puedo hacer un ecocardio, aunque no seamos cardiólogos, lo que tenemos que ver es esto. En el centro de la imagen vemos el BI, muy grande. Miren que no se contrae mucho, está casi siempre igual. Acá no se nota tanto el engrosamiento, pero lo que nos tiene que llamar la atención es que es un BI que no se mueve mucho. Yo acá tengo que pensar, ¿está todo el BI infartado o tiene algo que está inflamando el miocardio? Vamos terminando. Dijimos de hablar de los inhibidores de la ECA o bloqueantes de receptores de angiotensina. Como sabemos que el virus entra a las células aprovechando el receptor para la enzima convertidora de angiotensina, al principio de la pandemia se pensó que sería malo estar bloqueando esos receptores, que sería malo usar estas drogas, pero en realidad no hay ningún estudio que pruebe que los pacientes andan mal usando este tipo de medicamentos. Es más, los pacientes son tan beneficiados por el uso de enalapril o de los sartanos o todos sus derivados, se benefician tanto en cuanto a la falla cardíaca, la remodelación, la hipertensión, que no es bueno suspenderlos. Así que muchas sociedades científicas están proponiendo no suspenderlos. Incluso en Argentina, la FAC, la SAC, propone no suspender, por lo menos hasta que no haya otro tipo de pruebas, los inhibidores de la ECA o los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Unas palabritas para atrás, cuando al principio hablamos de hidroxicloroquina y azathioprina. También saben que está discutido, pero pensemos una cosa, la hidroxicloroquina y la azathioprina, y la acitromicina, los dos son tóxicos directos para el miocardio. Pacientes tratados crónicamente con esas drogas terminan con toxicidad cardíaca. Aparte de eso, prolonga el QT. Un QT prolongado favorece la aparición de arritmias graves, más que nada FB, torsión de puntas, muerte súbita. Y si juntamos los dos tratamientos, estamos potenciando, estamos sinergizando mucho más esos efectos adversos. Entonces, no hay una propuesta muy clara todavía de usar esos medicamentos. No me voy a meter en la parte de tratamiento infectológico, porque no soy infectólogo, pero sepan que no es lo que se hace de entrada. ¿Para qué nos queda a nosotros en la guardia si viene un paciente con un cuadro compatible con miocarditis por COVID? Nos quedan pocas cosas. Diuréticos para disminuir la precarga. Si el paciente está en un fallo de bomba muy grande, podemos intentar inotrópicos. Y no nos quedan muchos más elementos para ayudarlos. Sabemos que no estamos usando la BNI en este tipo de pacientes. En otro momento de la historia de la humanidad, que eso es hace 6 meses, hubiéramos usado una BNI y los hubiéramos ayudado mucho. En este momento no se usa BNI para evitar la aerosolización. Sí podemos intentar diuréticos, podemos intentar inotrópicos, dopamina, dobutamina más que nada, y sí una derivación rápida en un centro de hemodinamia, como para ver si estos pacientes se beneficiarán con un balón de contrapulsación o con una ECMO. Pero sabiendo que los pacientes que llegan, si llegan al requerimiento de
balón de contrapulsación o ECMO, son los que más se mueren. Se mueren más del 80% de pacientes cuando llegan a ese momento. En cuanto a antivirales, no los hacemos por la guardia, saben que está todavía discutido qué antiviral es el mejor, cuál es el más, cuál es el menos. Los antivirales en forma crónica también afectan al corazón. Y hay publicaciones que dicen que es necesario cierto grado de inflamación del corazón para atacar al virus. Pero bueno, es todo muy nuevo. Para ir terminando, esta es una foto de nuestro hospital, esa es la playa de acceso al hospital. Van a ver atrás algunas ambulancias que quedaron escondidas. El edificio que está por abajo del edificio de ladrillo es la guardia. Toda esta gente es personal del hospital que participó de un simulacro de colocación de equipos de protección, de camisolín, barbijo y guantes. Me gusta esa foto porque ahí están todos parejos. Yo les digo, hay mucamas, camilleros, algunos enfermeros, pero así no sabemos quién es. Lo lindo de esta foto es que estaban todos trabajando para un bien en común, que es como debemos hacer, y ensayando antes de que las cosas malas pasen. Vamos terminando. Muchas gracias, no sé si alguien quiere preguntar algo. Fuimos medio rápidos porque había poco tiempo. Diego, preguntas en el chat no hay, ya propuse a la gente que cualquier cosa deje su consulta, que después las respondemos por la página web en la misma sección de COVID. Así que, bueno, si no hay preguntas, si quieren avanzamos al próximo expositor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Natalia, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, las escucho. Buenas noches. Muy linda su charla, doctor Martínez. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos perfecto. Cuando Sí, quieras, desde la barra de herramientas de abajo se comparte la pantalla. Si te parece, hablo yo primero. ¿Puede ser? Espera. Díganme quién quiere que empezar. Quieran. No estamos recibiendo audio. A ver, Hola. ¿quién? A Natalia, sí, estamos Sí, ahí me viendo tu escuchás, presentación, ¿no? Y ahí te escuchamos, sí. Bueno, perfecto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aldeco Natalia. Yo soy médica emergentóloga. Actualmente trabajo en el Hospital Posadas y voy a hacer una breve introducción del manejo del síndrome neurovascular agudo en pacientes con infección por COVID-19. Inicialmente hago una breve introducción de lo que ya sabemos ya hace varios meses, de que este es un virus que se llama el Novel Coronavirus 2019, que se informó por primera vez en Wuhan, en China, a fines de 2019, que el brote fue declarado una emergencia de salud pública de interés internacional en enero del 2020, y ya para el 11 de marzo de este año el brote fue declarado una pandemia. El virus se denomina SARS-CoV-2 y la enfermedad la vamos a mencionar como COVID-19. Parecen pocos meses, pero es una eternidad. En este caso, digamos, armé esta clase basada en este artículo que salió en el International Journal of Stroke, que habla del manejo del accidente cerebrovascular, en este caso isquémico, y reporta varios casos a nivel internacional. Dentro de lo que es el manejo de estos pacientes, menciona principalmente 3 tipos de pacientes. En este caso,
los pacientes se dividen en la era COVID en pacientes que pueden ser un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado. En el caso de los pacientes confirmados, son aquellos que ya tienen una infección por COVID conocida y que se espera aproximadamente dentro de los 10 días de iniciado la clínica de estos pacientes, la aparición de síntomas o signos neurológicos agudos. Esos serían los pacientes con COVID confirmados. Dentro de lo que son los casos probables, en este caso es un grupo interesante, que es el grupo en el cual, digamos, es donde tenemos que hacer más hincapié en la anamnesis. En este caso en el cuadro los presentan como aquellos que han tenido un test COVID no, digamos, inconcluso o indeterminado, o que se sospecha que lo puede ser, pero que no se puede realizar el test. Dentro de este grupo de los casos probables, este artículo menciona los pacientes, sobre todo, que tienen como primeros síntomas de una infección por COVID, síntomas neurológicos, más que síntomas respiratorios. Inclusive están acá dentro los pacientes que son oligosintomáticos o asintomáticos, lo cual nos hace una gran diferencia en el momento de la evaluación de estos pacientes. Esto más o menos se da en los pacientes a los primeros inicios, los primeros días de haber sido infectados. Y los casos sospechosos son los que conocemos todos, que son aquellos pacientes que ya se presentan con alguna enfermedad respiratoria, es decir, que tienen manifestaciones respiratorias, que tienen fiebre o algún otro de los síntomas, tos, dificultad para respirar, y que tienen antecedentes epidemiológicos, ¿no? Que han viajado, que tienen transmisión local en los lugares donde viven, o que han estado con algún paciente en contacto, con algún paciente conocido o confirmado por COVID-19. Este artículo divide los pacientes con sospecha de stroke en estos 3 tipos y es muy interesante para poder abordar el manejo de los mismos. Entonces, una de las partes importantes del manejo inicial en la unidad de emergencias es el riesgo de transmisión durante el examen neurológico. Lo que menciona el artículo es que el examen neurológico en sí no tiene, digamos, riesgo de aerolización de partículas, ¿no? En general, el examen neurológico no debería tener riesgo. Sin embargo, dentro de lo que es la forma de evaluación, se va a pedir que dentro de lo que es el equipo para que va a examinar neurológicamente al paciente, primero que se reduzca la cantidad de evaluadores de ese paciente, que tengan una distancia por lo menos de 2 metros, que es un poco difícil para evaluar a los pacientes, pero lo describe de esa manera, y que utilicen un equipo de protección personal. En este caso puse esta foto, que es la que nosotros conocemos más. Idealmente sería el que está redondeado en el medio, es decir, que uno debería poder evaluar a estos pacientes probables, sospechosos o confirmados, con todo el equipo. Dejan en el artículo opcional la utilización de protección de los pies, pero sí que utilicen por lo menos un barbijo quirúrgico. Y que dentro del equipo evaluador, de los médicos o del equipo de salud que evalúe al paciente, ese equipo, si tiene, digamos, algún médico dentro del equipo que tenga comorbilidades o riesgos, es decir, algún médico que sea hipertenso, que sea diabético, no debería estar dentro del equipo de evaluación de estos pacientes con sospecha o caso confirmado de COVID. Y que también habla mucho de reducir el número de los evaluadores, o sea que hay que cuidarse mucho con respecto a la cantidad de gente que está expuesta durante el examen neurológico. Es importante, sobre todo ahora que están conectadas la gente de Neuquén, por ahí del interior también, que ahora la telemedicina, el telestroke en este caso, es muy relevante, porque en este artículo hace hincapié inclusive de utilizar medios o dispositivos, ya sea desde celulares o algún otro dispositivo, que nos permita evaluar al paciente a otra distancia. No estamos hablando de kilómetros de distancia solamente, sino de estar en otra habitación. Y entonces, de esa manera, evitar la cantidad de evaluadores dentro de la misma habitación y evitar el contacto con el paciente que tiene coronavirus confirmado o que es sospechoso. Así que en este caso el telestroke se está aplicando inclusive de una habitación a la otra.
Con respecto a las neuroimágenes, es interesante, este artículo menciona que estos pacientes que inicialmente se presentan con algún síndrome neurovascular, a mí me gusta hablar de síndrome neurovascular porque los pacientes se pueden presentar con múltiples síntomas o signos, pueden ser desde una amnesia global transitoria a un foco neurológico evidente. Bueno, estos pacientes van a necesitar una neuroimagen. Entonces lo que se propone, dentro de las posibilidades del lugar donde se atienden a los pacientes, es no solo hacer una tomografía, inicialmente sin contraste de estos pacientes, agregarle una tomografía de tórax. Inclusive es un poco controversial porque a veces estos pacientes, sobre todo en el grupo que es oligo o asintomático, probablemente todavía no tenga síntomas respiratorios y puede ser que la tomografía tal vez no ayude, pero sí aportaría datos ante un paciente con sospecha. Con respecto a las neuroimágenes, este artículo hace hincapié con respecto a los protocolos de la realización de neuroimágenes, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentren, uno realiza en general una tomografía simple sin contraste y posteriormente agrega la tomografía con angiografía para un eventual tratamiento pasible de trombectomía. En este caso, en los pacientes con COVID, va a haber que evaluar realmente si estos pacientes son pasibles de realizarse ese tratamiento, ya que, digamos, nosotros sabemos que estos pacientes que ya están infectados, por ejemplo, en el grupo que ya está confirmado, digamos, favorecer la nefropatía por contraste porque son pacientes que ya vienen con falla multiorgánica o falla renal, y entonces con respecto a las neuroimágenes, más que nada hace hincapié en seleccionar realmente al paciente que requiera una neuroimagen contrastada. Entonces, cuando hablamos del manejo del ACV agudo, del accidente agudo, tenemos una enfermedad vascular aguda, ¿sí? Digamos, tenemos los que están confirmados, los que son COVID sospechosos o los que son asintomáticos. Y por supuesto, inicialmente en este protocolo ponen que hay que separar a los pacientes confirmados de los dos, eso está más que claro, y en todo caso, ante la evaluación, utilizar los elementos de protección personal. O eventualmente utilizar telestroke, que es lo que dicen en el primer cuadro. Una vez que se identifica al paciente con el síndrome neurovascular, sí va a haber que tener en cuenta la disfunción con respecto a la falla hepática o al aumento de las transaminasas, que tiene que ver mucho con respecto al tratamiento con RTPA, ¿sí? Entonces, en el próximo cuadro que se ve, no sé si se ve ahí la flechita, yo lo estoy señalando, se hace entonces una tomografía inicialmente sin contraste, se evalúa realmente si el paciente requiere una angiografía y administración de contraste, hay que evaluar entonces la nefropatía que podemos inducir, ya porque el paciente viene con una falla renal o viene con alguna falla multiorgánica, y eventualmente o concurrentemente realizar la tomografía de tórax al mismo tiempo que se hace la de encéfalo, ¿sí? Hay en estos protocolos existen unos transportadores de estos pacientes, como unas camillas que están totalmente aislados los pacientes. Bueno, eso no se puede en todos los lugares, sí se pide que el lugar por donde transitan estos pacientes, digamos, esté marcado y que no se junte, digamos, con el resto del equipo médico. Y con respecto a la trombolisis, hay que considerar cada paciente, digamos, puntualmente, porque hay que evaluar todo lo previo que trae este paciente. Entonces, con respecto a la trombolisis, va a haber que considerar las comorbilidades del paciente, la edad, las comorbilidades, si es hipertenso, si es diabético. Hay que hacer un score de falla multiorgánica, en este caso el SOFA es bastante útil. Evaluar el aumento de otros valores de laboratorio, como habló antes también el doctor, del dímero D, de la ferritina, de las transaminasas, esos tienen que ver con considerar la falla hepática, inclusive con valores normales de ring o de TP. Esto en realidad lo que nos hace mención es de la fisiopatología de este virus, que sabemos que genera coagulopatías, y que en este caso, en este artículo menciona que si es posible o si es factible utilizar y no retrasa tanto el tratamiento, sería bastante importante poder hacer un trombolastograma. Lo menciona como algo a considerar ante el tratamiento con trombolisis.
Una vez realizado el tratamiento, si este paciente es pasible de hacerse una trombectomía, en este caso también el manejo en el área hospitalaria, van a tener que tener en cuenta que estos pacientes van a estar aislados. Entonces, dentro de lo que es su aislamiento, las salas de realización de la hemodinamia, la trombectomía, en realidad tienen también que estar aislados, los que estén dentro de ese equipo van a tener que también utilizar sus elementos de protección personal, e inclusive a estos pacientes se sugiere ventilarlos, ¿no? Preventiva, digamos, inicialmente, para evitar la aerolización. Inclusive habla de utilizar anestésicos de acción corta, tener la presión controlada con vasopresores, y esto que puse acá es unos parámetros que se usaron en el SIESTA Trial, que es para poder reducir la mortalidad y la discapacidad en aquellos pacientes que se hacen una trombectomía y que están bajo IOT y asistencia mecánica ventilatoria. Tienen unos objetivos, unos targets de presión sistólica, de dióxido de carbono, de la saturación y de la escala de RAS. Todo esto se tiene que tener en cuenta en este tipo de pacientes, es decir, que la trombectomía también va a ser un tratamiento que eventualmente se va a tener que evaluar correctamente y determinar exactamente a quién se lo va a poder hacer y a quién no. Este es otro gráfico que está dentro del mismo artículo, donde más que nada habla de la utilización de los elementos y las capacidades que tengan lugar de atender a estos pacientes y poder desinfectar digamos, todos los lugares donde este paciente va a ser trasladado, que esa es la parte más compleja del manejo de estos pacientes. Acá puse un artículo que en realidad habla y menciona a un paciente que tiene 52 años, esto es como un caso, que en realidad había tenido una infección respiratoria y que durante 7 días había recibido un tratamiento antibiótico y que se presentó en una unidad de stroke allá en Estados Unidos, y que fue tratado inicialmente como un síndrome negrovascular agudo, se le hizo tomografía, se le hizo RTPA y se le hizo trombectomía a este paciente. Inicialmente tenía un NIH de 20, tenía una tomografía con un M1 del lado izquierdo, con una hemiparesia derecha severa. Y este report en realidad lo que menciona es todo lo que se hizo con ese paciente, y mientras tanto se hacían todas estas cosas, se recibió el resultado del COVID de este paciente, que era un COVID positivo. Para este caso, este paciente no hizo complicaciones respiratorias, y era un paciente joven sin comorbilidades que hizo este evento de ACV. Entonces, dentro de este esquema, lo que muestra más que nada es que no solo tenemos factores no COVID relacionados, que son los que ya conocemos, sino que la infección por COVID genera disparadores para que el paciente pueda llegar a generar algún posible síndrome neurovascular, y que eso va a estar determinado por distintos procesos, tanto sistémicos, por la respuesta inmune, por la hipercoagulabilidad, por la coagulopatía que genera, y también está descrito por invasión directa, ¿sí? Ya que tiene predominante, digamos, afinidad por los receptores de angiotensina tipo 2, y también va a afectar a nivel, digamos, la parte endotelial vascular, que es también de lo que hablaba antes el doctor. Entonces, en este caso tenemos todos estos mecanismos que van a generar tanto un aumento de la predisposición de los ACV isquémicos como de los ACV hemorrágicos. Este otro artículo es interesante, en realidad solamente lo menciono con respecto a un efecto colateral en la era COVID, con respecto a la evaluación de los pacientes con síndrome neurovascular. Esto en realidad es digamos, lo que cuentan acá son la cantidad de tomografías que se hacen a través de un programa, esto es más comercial, ¿no? Está medido, digamos, la cantidad de tomografías que se fueron haciendo con un sistema que se llama Rapid Software, que es como para ver qué pacientes podían llegar a hacerse trombectomía. Y si ven los puntitos son las cantidades de tomografías que se van haciendo, y que esto se va informando en el momento que se hace la tomografía, y hay un claro descenso y un gran descenso del pedido de realización de este tipo de estudios durante, digamos, la era, digamos, COVID, o cuando se declaró la emergencia. Entonces, más que nada, que esto en realidad, el artículo insiste en que es un único gráfico y que tal vez no describe exactamente
la realidad de todo el país, sí muestra que en la era COVID también hay menos evaluación neurológica, porque uno mira más lo que es la parte respiratoria, ¿no? Uno trata de buscar y encontrar al paciente que puede llegar a hacer COVID y lo tenga que hisopar, lo tenga que aislar. Entonces, más que nada, lo que hace mención en este caso es que hubo una reducción muy brusca del pedido de estudios para pacientes con posible o probable stroke. Hubo como un 40% menos de pedido de tomografías durante el periodo donde se inició la emergencia sanitaria en este país. Entonces, como para cerrar y finalizar, e introducir a mi compañera que va a hablar de las manifestaciones neurológicas, esta es una página que se llama Rebel COVID-19, que habla más que nada de todos los artículos que tienen evidencia, ¿sí? Tratemos de leer cosas que tengan evidencia y sustento, porque en realidad todo esto que estamos hablando tiene poco sustento, digamos, podemos leer de varios lugares, hay pocos casos, pocas cosas reportadas, y entonces es importante entender que todo lo que vemos después va a tener que ser reevaluado. En esta página justo hay un artículo que habla de las manifestaciones neurológicas, y dentro de todo lo que dice, que después Mariana seguramente lo va a desarrollar mejor, habla de otros países, de distintas manifestaciones, Guillain-Barré, ACV, un montón de otras cosas. Hay una médica que es excelente, se llama Eve de Marcolini, seguramente algunos las conocen, que también es una emergentóloga y que se dedica a los cuidados críticos, que hace un comentario con respecto a las manifestaciones neurológicas y que me parece muy importante traerlo ahora. Que en realidad, básicamente lo que ella dice es que no hay que detenerse solamente en el diagnóstico de COVID, ¿sí? Que hay que entender que hay muchos pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, otras lesiones que pueden tener COVID y pueden no tener COVID, que es fundamental protegerse a uno mismo, utilizar los elementos de protección personal, ya sea para uno y para el equipo por el que uno trabaja. Y que si bien el accidente cerebrovascular es una enfermedad sensible al tiempo, es tanto sensible al tiempo como sensible al destino donde esté tratando ese paciente, la protección personal siempre es el concepto más importante en la era COVID. Es decir, promover la protección ante los pacientes que uno vaya a evaluar, ¿sí? Inicialmente al menos con protección, digamos, ocular y con algún barbijo quirúrgico y revisar a los pacientes. Y sobre todo, me parece que lo más importante es que puedan ustedes alentar desde la unidad de emergencia que la comunidad vaya a la guardia, a pesar de que estemos todavía en cuarentena y que estemos en la era COVID. Porque si no, nosotros actualmente, y lo digo porque es lo que estoy recibiendo, estamos recibiendo ACV evolucionados, pacientes que no han podido tener el tratamiento adecuado o el diagnóstico a tiempo, y que ya vienen con todo un cuadro evolucionado porque, digamos, se preocupan más por el coronavirus que por su síndrome neurovascular. Así que básicamente sería esto es lo que quiero dejar, ¿no? Que hagan hincapié y que hagan el examen neurológico dentro de todo el examen físico que hagan, que es importante poder detectar a tiempo estos pacientes sin olvidarse de la protección y sin olvidarse de los protocolos que cada uno tenga en su lugar de trabajo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguno tiene interés en dejar alguna consulta, lo puede hacer en el chat, como dijimos antes, y la contestamos vía web. Así que pasamos al siguiente expositor. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por convocarnos al Comité de Emergencias. ¿Ya compartí? Ahí está. Sí, fíjate si querés minimizar la presentación, maximizar la presentación desde abajo, modo presentación, así se ve más grande. Ahí está, perfecto. Buenas noches de vuelta. Muchas gracias, Gonzalo, por convocarnos en esta serie de webinars para tratar de informarnos y estar de la mejor manera posible atendiendo este tipo de pacientes
que nos complican a todos porque es muy poco lo que sabemos al respecto. Igual, Mariana, para Mariana, no estamos viendo tu presentación. Eso. Tenés que dejar de compartir, Natalia, deja de compartir tu presentación, así puedo habilitar Mariana. Disculpen la desprolijidad, pero quedó. Natalia, ¿estás por ahí para desconectar? Sí, ya la desconecté, no sé si está bien o... Tenés que ir a la barra de herramientas de abajo y decir dejar de compartir pantalla. Bueno. Ahora estamos perfectos. Bueno, ¿seguimos? Perfecto, Mariana, disculpa. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, nosotros desde el comité con Nati pensamos este webinar encararlo desde 2 puntos de vista. Primero, básicamente el stroke, que es la patología que más nos hace correr y que más dudas tenemos al momento de diagnosticarlo en contexto de pandemia en la unidad de emergencias, y el resto de todas las otras manifestaciones neurológicas que también vamos leyendo día a día y que se dan en el contexto del SARS-CoV-2. Nati habló específicamente del stroke y yo voy a hablar del resto de las manifestaciones neurológicas. Bueno, leamos lo que leamos, la cantidad que leamos, de dónde lo leamos, de la forma que lo leamos, de la sociedad que queramos leer. La realidad es que la mayoría de la información se ha acordado que sea solamente con una finalidad de comunicación rápida en contexto de la pandemia que tenemos y que estamos transitando, y que debe considerarse como observaciones o recomendaciones prácticas y que hay escasa o nula evidencia al respecto. O sea que todo lo que dijo Nati y lo que voy a decir yo ahora son recomendaciones de revistas donde habitualmente se publica información con buena evidencia, o de sociedades vinculadas a las enfermedades neurológicas que nos están ayudando en este momento a diagnosticar este tipo de pacientes. Fisiopatológicamente no se sabe qué es lo que pasa con las manifestaciones neurológicas del COVID. Se pueden sospechar un poco o tratar de asociar con otros modelos de infecciones virales, como otros coronavirus, que existen 3 vías de infección del sistema nervioso central. Por infección directa, que puede generar encefalitis o neuritis, lo que se llama una encefalopatía tóxica aguda, debida a infecciones sistémicas graves, o sea, está la infección sistémica por el SARS-CoV-2 y genera por lesión secundaria, por injuria secundaria, una encefalopatía tóxica aguda por la hipoxemia o por los trastornos metabólicos que genera la afección sistémica, o lesiones desmielinizantes postinfecciosas. Tenemos que estar atentos también a las lesiones crónicas que pueden venir después de las infecciones virales. Habremos leído o escuchado todo el tiempo de lo que es la tormenta de citoquinas, que es esta liberación masiva de neuromediadores inflamatorios que generan, ya sea por aumento de la permeabilidad vascular o por coagulopatía, injuria cerebral. El aumento de la permeabilidad vascular genera ruptura de la barrera hematoencefálica por una neuroinflamación directa de la barrera hematoencefálica, va a generar también edema cerebral, o también se ha visto en algunos casos que puede generar una astrogliosis reactiva y una activación de la microglía, de este sistema de sostén que tiene el sistema nervioso central, lo que genera un estado proinflamatorio en agudo, y también puede ser que sostenga en el tiempo la inflamación que genera el SARS-CoV-2.
hay una hipótesis de afectación de la injuria cerebral, que es la hipótesis del tronco del encéfalo, que sostiene que podríamos explicar la insuficiencia respiratoria severa que se da en los casos severos de SARS-CoV-2 en analogía con, siempre considerando lo que dije previamente, que no está nada demostrado esto, ¿no? En analogía con el SARS-CoV o con el resto de los coronavirus, que habría, que se vio que los pacientes tenían una alteración en la mecánica ventilatoria y simultáneamente esos pacientes tenían muerte neuronal en el centro cardiorrespiratorio vulvar. Entonces, podría haber una explicación a la insuficiencia respiratoria aguda que genera el SARS-CoV-2 debido a un componente central, o sea que la muerte por insuficiencia respiratoria aguda que genera el SARS-CoV-2 podría tener un componente central. ¿Qué significa esto? Que haya lesiones primarias en las neuronas del centro respiratorio del tronco del encéfalo, no como único mecanismo, claramente, ¿no? ¿Cómo es la respuesta inmunitaria del sistema nervioso central a la infección de todos los coronavirus? Esto es una respuesta inmunitaria general, donde el coronavirus, tras ser captado por el linfocito T, genera 3 tipos de respuestas. Una diferenciación de la microglía en macrófago, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Una activación de los astrocitos con reclutamiento de los linfocitos T tipo CD8 y una apoptosis, ¿bien? Y que me puede llevar a la muerte neuronal, y la activación de oligodendrocitos y de linfocitos B con diferenciación en células plasmáticas y liberación de inmunoglobulinas. Siguiendo con la fisiopatología del SARS-CoV-2, cómo se logra infectar el sistema nervioso central, cómo es la neuroinvasión en estos casos. Se tomó el modelo de todos los virus neurotropos, donde la vía puede ser hematógena o puede ser por transmisión nerviosa. En el caso de la vía hematógena puede ser porque hay una disrupción de la barrera hematoencefálica por la tormenta de citoquinas, que es lo que hablé previamente, o por un enlentecimiento de la microcirculación capilar. También puede ser que en la circulación sanguínea se infecten las células mieloides y después llega en forma secundaria la diseminación al sistema nervioso central. La otra vía, que es la transneuronal, puede ser que se infecten las neuronas periféricas, que esto ahora lo vamos a ver con el síntoma que ha sido incluido en casos sospechosos recientemente, que es la anosmia o la digeusia. Puede ser que las neuronas periféricas se infecten con el SARS-CoV-2 y migren por transporte axonal al sistema nervioso central. Bien, esto ya se ha visto con la inoculación transnasal de otros coronavirus. Siguiendo con la fisiopatología, me pareció interesante desarrollar la vía transneuronal olfatoria posible que puede existir en el SARS-CoV-2. Como dije recientemente, la anosmia está considerada como un síntoma cardinal para la determinación del caso sospechoso. ¿Y por qué podemos pensar que por una anosmia ese paciente está infectado con SARS-CoV-2? El COS y la lámina cribosa del etmoides, que es donde sabemos que el virus entra por mucosas y básicamente por vía respiratoria, está formada por neuroepitelio, y ese neuroepitelio tiene las neuronas de ese neuroepitelio, son neuronas bipolares, donde las dendritas van hacia el epitelio olfatorio, y tienen un único axón que formando el nervio olfatorio van hacia el bulbo olfatorio en el lóbulo frontal. Entonces, la anosmia que se produce en contexto del SARS-CoV-2 es una anosmia neurosensorial, no es una anosmia de transmisión, ¿bien? Que tiene un mecanismo de inflamación de la vía neurológica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta anosmia? Que hay evidencia que el virus invade y destruye el epitelio olfatorio de sostén.
Bien, pero no hay evidencia que infecte las neuronas sensoriales. O sea que la transmisión vía el nervio olfatorio no está demostrada. Sí, el neuroepitelio olfativo tiene una vida media de semanas a meses. Entonces, como lo que se afectaría en esta anosmia sería la parte epitelial del neuroepitelio, cuando se regeneren a partir de las células madres de la capa basal del epitelio olfatorio, la parte epitelial del neuroepitelio, es lo que caracteriza la reversibilidad de esta anosmia. ¿Bien? ¿En qué está basado el neurotropismo del coronavirus? Como sabemos, el coronavirus se fija a los receptores ECA2 y como lo comentó previamente, se comentó previamente en la charla de cardiovascular, ¿no? De la afectación cardiovascular del coronavirus. ¿Dónde tenemos receptores ECA2? En el cerebro humano, en el córtex, en los ganglios de la base, en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo. Por eso, la contribución, como hablamos previamente, de pensar de que podría haber una insuficiencia respiratoria aguda de tipo central en estos pacientes. Si bien todos los coronavirus, o la mayoría de ellos, se unen a los ECA2, ¿por qué parecería ser que hay una mayor virulencia con el SARS-CoV-2? Porque tiene una mayor afinidad por el ECA2. Eso es lo que parecería ser, por lo cual justifica la mayor virulencia de este virus. En relación al neurotropismo de los coronavirus, que a través del receptor ECA2, la sobreexposición de los, como mostró Natalia recién en el cuadro del ictus, donde habría una unión de del virus a los receptores ECA2 al endotelio capilar, puede ser que una sobreexposición de los receptores ECA2 aumenta el riesgo de ictus. Eso sería la explicación, una de las explicaciones fisiopatológicas del ictus. Y también en relación a los receptores ECA2 y las manifestaciones neurológicas del SARS-CoV-2, habría una pérdida de expresión en los ECA2 cuando hay una muerte neuronal en los centros respiratorios. Entonces, vulvares, ¿no? Entonces, se alteraría el sistema nervioso autónomo y el control de la respiración. Esto haría lo que me genera una insuficiencia respiratoria central y una desregulación de la presión arterial por desregulación del varorreflejo, con un predominio simpático de este varorreflejo, por lo cual los pacientes estarían hipertensos, y de esta forma se favorecería el ictus hemorrágico. ¿Bien? Este es el cuadro que explicó claramente Natalia y que resume la afectación del COVID o la infección por COVID-19 en el sistema nervioso central para tratar de explicar el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. También hay una afectación muscular, porque hay algunos reportes que hablan de que habría algunos casos de síndromes tipo Guillain-Barré, o que claramente los cuadros leves se manifiestan con con mialgias generalizadas. Se desconoce el rol de los ECA2 en el daño muscular. Sí, en los modelos animales, o sea, se sabe que hay receptores ECA2 a nivel muscular, músculo estriado, pero no se ha podido determinar el mecanismo para el daño muscular en este caso. Sí, en modelos animales hay una disfunción oxidativa temprana y que eso con el tiempo lleva a una atrofia muscular. Los humanos, la verdad que no se ha podido determinar todavía si la miopatía que afecta a estos pacientes, por ejemplo, en los casos severos, no tiene que ver con la enfermedad del paciente crítico o una miopatía esteroidea. Conclusión, si no tenemos
datos que nos aporten las necropsias, no vamos a poder comprender la fisiopatología de esta enfermedad, y mucho menos vamos a poder abordarla con un tratamiento basado en la evidencia de su modelo patogénico. Sabemos que por distintas cuestiones no se están estudiando, no se está haciendo necropsias, entonces recién ahora hay en algunos lugares algunos estudios que están comenzando al respecto. Entonces, por eso todo es potencial y no podemos establecer una relación causal directa. En relación a las manifestaciones clínicas, múltiples series todo lo que les mostré en la primera diapositiva habla de distintas manifestaciones que se pueden resumir en mialgias en un 27%, cefalea un 12%, mareo 9%, estado confusional, que esto sería la encefalopatía generalizada, un 9%, y crisis epiléptica un 5%, que se vio en un solo paciente. Lo que hay que tener en cuenta en relación a las manifestaciones clínicas, que los que estamos evaluando a estos pacientes no somos neurólogos, y que habitualmente tenemos un sesgo para la evaluación clínica neurológica. No recabamos bien la información y vamos directamente a preguntar la manifestación del cuadro clínico como caso sospechoso, ¿no? Como la definición de caso sospechoso. En España, la Sociedad Española de Neurología captó esta dificultad que tiene el médico asistente para interpretar si el paciente que está teniendo enfrente en plena pandemia puede llegar a ser o no un COVID positivo en relación a las manifestaciones neurológicas, e hizo un registro que desde el 17 del 3 hasta el 12 del 4, de las manifestaciones neurológicas más importantes, y como ven acá, estaría la confusión ligera o moderada, como sería el paciente confuso en general a la cabeza, con un 28% de los pacientes, el infarto cerebral con un 22%, lo sigue después la anosmia y la cefalea con un 13%, 14%, perdón, las crisis epilépticas con un 12%, se nos pueden presentar con una encefalopatía grave o coma en un 7%, polirradículo neuropatía en un 7%, un estado epiléptico con un 4%, ataxia con un 4%, hemorragia cerebral un 4%, es mucho más, por todos los mecanismos fisiopatológicos explicados, es mucho más frecuente el ACV isquémico que el hemorrágico, por lo menos eso demuestran las series hasta ahora. También neuropatía oculomotora. Se ha descrito neuropatía oculomotora bilateral en un 3%, encefalitis en un 2%, rhabdomiólisis en un 2%, movimientos anormales en un 1%, y otros síndromes de nervios craneales en un 1%. Como ven, es muy proteiforme la manifestación del COVID como manifestaciones neurológicas, y lo que pretendimos desde el comité es explicar un poco la fisiopatología para no encerrarnos exclusivamente en la forma de presentación. Remarcamos exclusivamente el stroke como patología aguda y como patología crítica para responder rápidamente o pensarlo en un paciente COVID, y tratar de dar herramientas para pensar que cualquier paciente puede tener, por todos estos mecanismos fisiopatológicos que dije, en plena pandemia, manifestaciones neurológicas en contexto de COVID. Bueno, esto es lo que intentamos aclarar o aprender juntos desde el comité en relación a las manifestaciones neurológicas del COVID. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.
A ver, hola. Bueno, muy buenas las presentaciones, Diego, Mariana, Nati y Aldeco. Así que súper interesante porque a pesar de que se agregó anomia digeusia, después por todos lados se está diciendo que cualquier manifestación neurológica es pasible de ser paciente COVID. Y creo que lo más importante de todo esto es atender y pensar que cualquier paciente que ingrese al departamento de emergencia con cualquier patología, ya sea la disnea de la insuficiencia cardíaca o de una posible miocarditis, hasta cualquier tipo de manifestación neurológica, puede ser secundaria de COVID, por lo cual todo paciente tiene que ser sospechoso y por lo cual todo paciente tiene que ser atendido con el equipo de protección personal adecuado. Me parece que eso es el corolario de todas estas presentaciones que hemos visto. O sea, este virus nos ha demostrado que es, como bien decía Mariana, muy proteiforme y las manifestaciones de presentación generalmente son muy también diferentes. Entonces, ha pasado que pacientes atendidos por crisis convulsiva, interpretada como crisis convulsiva como tal, sin protección, después fue manifestación COVID y así otros focos neurológicos, y los médicos que no lo atendieron se contagiaron por no atenderlo con el equipo de protección personal adecuado. Así que muy buena la recomendación de Marcolini, como siempre ahí a la vanguardia de la manifestación neurológica y de toda la patología neurológica. Y muy buena la explicación de Mariana sobre cómo el virus puede afectar desde el punto de vista específico de entrada al sistema nervioso, o cómo puede, desde algún punto de vista vascular, afectar de otra forma también y generar otro tipo de manifestación neurológica. O sea que hay que entender desde esas dos formas o varias cómo puede afectar el virus y presentarse de esa forma. Así que la verdad, súper interesante. Felicitaciones a todos. Gracias por el aguante a los que están. Y nada, seguir todos juntos a promover estos encuentros de la Sociedad Argentina de Emergencias. Quiero que por ahí cada uno de ustedes los promuevan en sus grupos, que todos los viernes nos vamos a seguir juntando a las 7 de la tarde para seguir aprendiendo, para seguir trabajando todos juntos y para seguir también aprendiendo a protegernos y ayudar a toda la gente a que pueda entender mejor este momento que nos está tocando vivir. Muchas gracias y si hay preguntas, a ver, me fijo en el chat. No, en general son felicitaciones, así que muy bueno. Y si queda alguna pregunta, después como saben, todas estas charlas quedan grabadas en YouTube, así que también hemos visto que hubo mucha participación en YouTube y mucha conexión para ver las charlas después, así que también eso pueden recomendarle a sus compañeros o conocidos también. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y estamos en contacto. Chao. Que estén Chao, bien, hasta Gonza, luego, gracias. gracias. Gracias, Chao a gracias. todos. Chao, chao, chao. Chao.